Germán Santamaría escribió una novela que es una historia de amor en medio de la tragedia. Y nosotros quisimos, fue muy impactante la tragedia de Armero, entre otras cosas porque yo estaba meses antes, apenas 3 meses antes de la tragedia, terminaba de filmar en Armero Tiempo de Morir. Nosotros estábamos viviendo en un hotel que se llamaba Pindalito Inn y teníamos los extras, los caballos, la alimentación, el hotel, todo en Armero, porque nos desplazábamos a Ambalema, que no tenía capacidad para tanta gente para alojar. Entonces vivíamos en Armero. Entonces nos impresionó mucho eso. A los 8 días estaba regresando yo con la película de París y el piloto dijo: miren a su derecha, el volcán de Armero estalló anoche y han muerto sus 25.000 habitantes. Entonces, la tragedia de Armero, el Palacio de Justicia, Tiempo de Morir, todo eso pues está muy ligado a unos grandes dolores que se reconstruyeron 10 años después, creo que una década después, con la novela de Germán Santamaría, No morirás. Es una obra llena de dolor, de tristeza. Es una tragedia muy fuerte y que nos tocó muy personalmente a nosotros, porque estábamos ahí 3 meses antes, porque las camareras que nos atendían, la gente del hotel, los extras, el dueño de los caballos, los restaurantes, todo, pues era la gente con que convivimos durante un mes. Y entiendo que a todo el mundo le conmovió, porque es una historia muy fuerte, que un pueblo desaparezca de la noche a la mañana. Como dice un narrador dentro de la película, los únicos que se salvaron fueron los muertos, porque el cementerio estaba en un montículo y la avalancha se abrió y los únicos que quedaron intactos fueron los muertos. O sea que los recuerdos que tenemos de esa tragedia, inclusive ya estaba lloviendo ceniza. Cuando por la mañana nos levantábamos para ir a la locación, los carros estaban como con una ceniza encima. Es una película llena de dolor. Es impresionante ver los extras, como la memoria colectiva de los niños que no vivieron, que no presenciaron la tragedia, pero me imagino que han oído a sus padres, a sus tíos, la memoria colectiva del pueblo. No había que dirigirlos. Había un dolor tan inmenso y una verdad tan grande en el dolor de las víctimas que era conmovedora. Yo creo que la película tiene eso. Es una película llena de dolor, es una historia de amor en medio de una tragedia, pero que la toca, la impregna. Yo creo que termina con algo muy bonito, que la hija del protagonista le dice: ¿quieres otro muerto? ¿No son suficientes muertos? ¿Quiere más? ¿Y otro más? Después de tantos muertos, lo único que nos queda es la vida.
casi como una metáfora para la violencia de este país, ¿no? Queremos más muertos, más muertos. Y a pesar de la avalancha, quieres matar a otra persona, otra más. No te es suficiente lo que nos pasó. Yo creo que ese es el aporte, la reflexión de la película. Jorge Alí me propuso adaptar esta novela de Germán Santamaría, que era un muy buen cronista, y esta era como una novela que había hecho sobre la tragedia de Armero. Estábamos a creo que 10 años o menos de 10 años de cuando había sucedido la tragedia, y todavía quedaba en la memoria como las imágenes que se pudieron ver, que fue un cubrimiento impresionante, la magnitud de la tragedia, ¿no? Cuando fuimos a Armero y caminábamos por ese barro que ya estaba duro, ya era una tierra húmeda, no barro. Estaba cubierta, las edificaciones que sobrevivieron, que tenían 2 o 3 pisos, 2 pisos por ahí, el barro llegaba hasta el techo del primer piso. O sea, hagan de cuenta, son como unos 5 metros de barro en una proporción impresionante. Entonces ahí uno como que veía la dimensión de lo que fue aquella tragedia tan espantosa. Entonces un poco el tema, por supuesto, era fascinante, y contar una tragedia tan terrible como esa, sabiendo que hubo alertas, que el volcán además se manifestó de 10.000 maneras. El volcán en todo caso iba a hacer erupción. La escena más difícil por la cantidad de extras, bueno, había una de difícil manejo también, que fue el de refugiados, pero que me acuerde, la más difícil era la del barro, con muchos extras, que era además gente que estaba en la zona y que había vivido de primera mano la tragedia, ¿no? Les preguntamos si querían hacerlo y todos sí querían hacerlo, porque el debate era un poco: esto tan doloroso, ¿vale la pena restregárselo a la gente? Y la mayoría no, todos que recuerde, tenían muchas ganas de enfrentarse como a ese shock para revivir eso que pasó y tenían olvidado. Y entre todos los extras que había una señora como unos 50 y tantos años, parecía de mucho más edad, por supuesto, y era de las extras que estaban en el grupo, y estaba muy llena de barro, y habíamos dispuesto como unas regaderas para que la gente se bañara una vez estuviera el barro, y de pronto esta mujer se me acerca y me dice que si se podía quedar con el barro un ratico más. Extrañísima pregunta. Y le dije, pues por supuesto, igual ahí están las regaderas, se lo puede quitar cuando quiera. Se demoró como un rato muy largo, pero me sorprendió que estuviera tan inmóvil, como si se hubiera quedado congelada. Y al rato se me acercó y me dio las gracias, porque por haber estado en ese momento y después de todo ese shock, se había acordado de la mitad de la familia que había olvidado desde el efecto de la tragedia, y se les corrieron las lágrimas, un gesto como de sensibilidad, de sentirse vivo. Entonces me decía ella que cuando llegó a ese momento, y me dijo textualmente, no se me olvida el diálogo porque está en la película, me dice: y cuando vimos la luz del sol, el cielo lloró por nosotros. Y entonces creo que ahí me quedé más impactado yo que ella, y dije, uy, qué texto tan bello, y lo metí en un diálogo que me permitía más cerrar la historia, y bueno, fue bastante grato ese momento creativo. Y el país no se había repuesto de esa tragedia tan espantosa. Ese palacio todavía le salía humo, de tal magnitud fue esa tragedia. Y como 6 días después, 7 días después, estalla el volcán de Armero, y ese fue un dolor multiplicado por 1000.
era como muy, muy fuerte. Y me acuerdo que en un trabajo con Jorge Ali, él me dice, óyeme, es que hasta la naturaleza en Colombia es violenta. Y un poco tratamos justamente de que eso fuera como una metáfora en la historia. Los archivos son fundamentales para poder saber cómo es la historia a la que uno pertenece, qué le da orgullo, qué le da dolor, qué no se debería repetir. Con frecuencia se suele decir, no, a ese episodio fue muy doloroso, es bueno pasar la página. Claro que hay que pasar la página, pero sin leer no. Hay que leerla, hay que enterarse de eso. Y los países que han logrado eso, pues tienen un tejido social mucho más fuerte, más vigoroso, tienen una ficción más fuerte, más acorde con su memoria emocional y con su historia. Y por supuesto que cuando un país no conoce su historia, pues entonces anda a la deriva, como si se le hubiera estallado el volcán hace no sé cuántos años y los reductos o las migajas de eso quedaran simplemente en una versión oficial, pero el resto quedó grabado en alguna parte o en los momentos sonoros de los relatos orales, en las memorias que se pudieron registrar con los diferentes formatos que hemos tenido desde que se registran las imágenes audiovisuales. Entonces, eso no solo es muy importante para un país, sino que debe ser parte fundamental de cada ciudadano conocer a dónde pertenece y de dónde viene. Tengo como un buen recuerdo de esta película, del trabajo tan grato con el equipo, con Jorge Ali, por supuesto, con Catherine Mucho, es de esas actrices entrañables que se entrega en escena, y recuerdo pues, su trabajo quedó plasmado en imágenes, y un poco la voluntad de todo el mundo hacer un proyecto tan audaz para el momento con las herramientas que teníamos. No había nada más, lo otro era demasiado costoso para el estándar nuestro y sin embargo la hicimos con lo que había y creo que fue muy satisfactorio. Yo la pensé perdida, no sabía que existía, entonces fue una grata sorpresa que me llamaran no solo para esta entrevista, sino para contarme que la película existía. Entonces, pues la quiero volver a ver si me gusta. No, suélteme, porque no se va así. Además, ¿cómo se le ocurre venir aquí? Entonces, ¿cuándo nos vemos? Nunca. Esta noche. No. En la vieja galería, a las 12. No. A la 1. Cuando mi marido esté borracho y dormido. Lo que quiero decirles es que me parece una tremenda labor rescatar la memoria de este país. Creo que la memoria audiovisual hace parte de ese acervo y de ese contenido nacional que nos construye. No todos los contenidos audiovisuales están bien hechos, no todos responden a estándares internacionales, pero son el trabajo que hacíamos y que seguimos haciendo con las mejores, con la mejor calidad que nosotros teníamos en el momento, porque la volví a ver. Por eso lo digo. Ustedes me la mandaron, la volví a ver y claro que se nota que es una televisión de hace años, que es un audiovisual de hace años, pero es evidente que la pretensión de contar historias que tienen que ver con lo humano y con lo que nos toca siempre será el fuerte por encima de las inteligencias artificiales, de la tecnología. Lo humano tiene que permanecer. Para hacer ese rodaje fui cerca a la tierra de Armero para saber de qué estaba hablando. Fui sola, de hecho. Honestamente no pude entrar mucho porque iba sola y sentí una energía tan fuerte en el lugar. Dije, ay carajo, no, yo tengo que venir aquí acompañada. No, se los digo, no porque me diera miedo de que los muertos, no, es que había en ese momento, 12 años después, una energía tan densa. Es inevitable, seres humanos
22.000 seres humanos, 25.000 finalmente, sufrieron en ese lugar. Y con anticipación habían vivido y habían reído y habían construido vidas en ese lugar. Entonces la energía humana que se guardaba allí era mucha. Luego, con los años, 12 años después, me llama Jorge Alí y Manuel, los dos me acuerdo, a contarme que tenían este proyecto basado en una novela y que querían contar una historia de amor y pérdida en Armero, en el entorno de Armero. Y creo que en ese momento sí se sentía que se estaba haciendo un producto y un proyecto que tenía un poco más de peso y de densidad. Teníamos la responsabilidad de resolver en unos pocos días de rodaje toda una historia. Eso es distinto al ejercicio de hacer una novela por meses, como me tocó a mí. Hay a quienes les tocaron novelas de años. No, a mí me tocaron novelas de 9, 10 meses. Ya estaba empezando a cambiar la tele. Pero ese tener que resolver, tanto en producción, como en dirección, como en personajes, como los ensayos, como los actores, en pocos días concentrar las energías, irnos a vivir allí, ¿cierto? Y resolver la historia y encontrarnos actores que no nos conocíamos. Yo no conocía al actor y teníamos que enamorarnos perdidamente. Todo este ejercicio se volvió tremendamente comprometedor, ¿no? Emocionalmente comprometedor. Por eso, porque sabíamos que allí había una historia densa, que había una historia que, es que eso tiene un plus, que además tocaba un hecho real que había tenido que ver con la vida y la muerte de muchos seres humanos. Y ahí hay una responsabilidad todavía mayor, porque no quieres traicionar, no quieres ofender el dolor de la gente. Esto fue cerca al espinal. Y el esfuerzo de traer extras, de montar toda esta escenografía en espacio natural. Esto no era estudio, sino que les tocaba romper los palitos, los arbolitos, traer el barro, mojar a la gente, ponerlo en el río. Y logísticamente era un esfuerzo monumental. Y creo que los actores respondimos a eso, comprometiéndonos mucho. Y éramos muy aplicados, me acuerdo. A mí, particularmente, yo creo en la disciplina en este oficio, porque le tengo un gran respeto al oficio. Pero recuerdo que allí éramos muy aplicados en la letra, en los ensayos. Por eso, porque el tiempo, como en cualquier película, era muy, muy corto. Y los recursos que se estaban invirtiendo eran muchos. Pasó una cosa bonita, y es que pude leer un poco la ingenuidad de la actriz joven. Seguramente haría muchas cosas igualmente, de manera igual. No estoy tan segura de poder hacerlo mejor ahora, no lo sé. Seguramente los años sí dan herramientas distintas, hasta formas de pararse distintas, ¿no? Pero yo creo que hicimos un bonito trabajo. Creo que lo que les digo fue un trabajo comprometido. Recuerdo unas escenas que no las vi ahí, que hicimos con Edgardo, que era el personaje de mi marido, que evidentemente se había casado grande con una mujer mucho más joven y era un patán. Y hicimos como 3 escenas en las que se veía evidentemente era un patán, no salieron ahí. Era un gusto trabajar con Edgardo, era un gusto. Qué actor tremendo. Que todo el mundo en este pueblo sepa que voy a matar a José Durango, aunque sea la última cosa que haga en mi vida. Como estas cenizas va a quedar José Durango.
creo que fue una manera también de hacer conocer una novela importante de Germán Santamaría, de llevarla, digamos, a un público masivo, hacer el duelo por la tragedia de Armero, porque es una tragedia terrible. Un pueblo desaparece en la mitad de la noche, 20.000 o más. Yo escuché muchos relatos de gente que sobrevivió, y yo creo que es una herida que el país es muy duro aunque cure de ella. Y si la película contribuye a recordarla, a recordar esa tragedia, para que quizás no vuelva a ocurrir, pues cumpliría un papel importante. Las tragedias hay que recordarlas, hay que hacerlas vivir otra vez para... Esa semana fue muy trágica en Colombia, el Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. Yo creo que la generación nuestra, al menos, son dos heridas que son difíciles de curar. Y convocar al recuerdo de esas tragedias es importante para eso, para que de pronto sirva para que no nos vuelvan a ocurrir. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Ministerio TIC.